Ok. Hola a todos, bienvenidos. Esta es la pregunta de la semana, edición número 12. 12, sí. Me falta ahí está, la pregunta de la semana. Entonces, bienvenidos todos. Soy Paulina Aguayo, facilitadora de Access Consciousness en México y mi amiga querida Tish González de Guatemala. Y bueno, Bienvenidos a todos. exacto. La idea de este espacio es desmenuzar la pregunta, ver las opciones, las posibilidades de la pregunta, cómo funciona la pregunta, cómo no funciona y qué más podemos crear en nuestra vida desde una pregunta y no desde una conclusión y desde un drama y desde una emoción y qué podemos contribuirles a ustedes para crear un espacio diferente en sus vidas, para funcionar desde un espacio diferente como la pregunta. Entonces, hoy vamos a platicar de dos temas muy interesantes de la pregunta, que es como el top 5 de nuestras preguntas favoritas, de Tish y mías, y también la parte de cómo usar la pregunta para poder ver algo que no podemos ver o concebir en algún momento, ¿no? Como para tener claridad en algo, ¿no? Así es. Gracias, Paulina. Y es muy interesante porque a veces tenemos estos días o estos momentos donde sentimos que nos ahogamos, nos sentimos saturados o utilizamos nuestras herramientas, pero incluso las más como básicas igual no nos logra dar ese espacio que estamos buscando, ese espacio que ya conocemos, ya sabemos que es posible, pero aún así, en esos momentos críticos, como que no encontramos la salida, como que nos atrapa el momento, nos atrapa la situación, la emoción y la reacción incluso. Entonces, en esos momentos, pues a veces surge esa herramienta o esa pregunta que nos ayuda a salir o a crear un espacio diferente cuando creemos que es lo más denso o imposible de cambiar, ¿no? Exacto. Y ahí es Sí. donde la pregunta funciona como claridad, ¿no? Yo lo que uso muchísimo con mis clientes es la parte de cuando no saben qué hacer, qué se requiere, cómo funcionar, qué cambiar, qué mover, qué elegir. Cuando no tienes ni idea, no definas, no concluyas, no tienes que elegir, ni decidir, ni definir nada ahorita. Nada más pregunta, ¿no? O sea, no hay prisa, no es como que tienes un cronómetro que tienes que decidir ahorita lo que tienes que hacer. Es pregunta y pregunta y pregunta. No hay tiempo, no hay espacio, no hay ultimátum de es ahorita. Y preguntas y preguntas y te vas a ir relajando y relajando y relajando para percibir las posibilidades, lo que se puede hacer y lo que va a crear más. O sea, yo de mis preguntas favoritas cuando lo tengo, bueno, que no es una pregunta, pero casi, o sea, se siente como pregunta energéticamente, ¿no? Es cuando no tienes idea qué va a pasar con algo o cómo se va a resolver o estás como en blanco en la información que recibimos. Es como, universo, muéstrame. O sea, no tengo ni idea cómo, cuándo, dónde, con quién, cómo, a qué horas, en qué momento, cómo se va a concretar, cómo se va a definir, cómo se va a solucionar o a resolver algo. Muéstrame, 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 muéstrame. Y en esta, que no es una pregunta, es como un poquito, ¿no? Pero tiene la energía de la pregunta, de soltar la conclusión, la definición y abrirte las posibilidades de recibir una información diferente, ¿no? Y saber que el universo te va a respaldar y te va a guiar y te va a aventar y te va a arrojar como las migajitas de Hansel y Gretel de cómo llegar a lo que tú quieres. Si te mantienes en esta conexión con el universo de muéstrame, 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 no va a ser como tú quieres, de la forma que tú quieres, en el momento o en el tiempo que tú quieres, pero va a haber esta guía que te va a ir guiando a lo que tú quieres crear o recibir, aunque no sea copy-paste de lo que tú quieres, pero va a ser la energía de lo que quieres recibir. Entonces, bueno, es como una frase, ¿no? Sí, Universo, muéstrame, bonita. o te vas siempre guiando y guiando y guiando cuando no tienes claridad a ver y a recibir. Entonces yo cuando tengo momentos de incertidumbre, de duda, de que no sé qué hacer, qué escoger, qué elegir, no tengo ni idea, muéstrame. Y confío plenamente y me respaldo en la herramienta y en la frase, que es como frase pregunta, me respaldo en que sé que va a ser claro, que voy a recibir mensajes, conciencia, 20 claridad para saber por dónde.
¿no? Así es. Y curioso porque es una de las herramientas o preguntas que también empecé a usar desde el principio, cuando empecé a aprender o a conocer todo esto que era recibir en Access. Y todavía me acuerdo ese momento que me dije, universo, muéstrame qué es recibir. Y ahí lo solté. O sea, realmente es como, no era en este momento, dime, muéstrame, enséñame. Ahorita, no, simplemente fue, universo, muéstrame qué es recibir, porque era algo totalmente nuevo para mí. Nuevo viéndolo como desde el concepto, de tal vez el entendimiento, ¿verdad? Porque sí, tal vez el concepto yo ya lo había como conocido, en nuestro saber ya lo conocemos. Pero cuando empiezas a oír de que se usa la palabra recibir, porque hace match con la energía de lo que realmente eso es. Y fue increíble porque te da un espacio, un sentido como de curiosidad, de ver qué se va a mostrar. Y es algo que yo uso mucho, a veces, en ese caso fue recibir. O a veces es, universo, muéstrame algo maravilloso el día de hoy. Entonces no tengo tal vez, más allá de lo normal que ya tengo como definido que voy a hacer en el día, y haces esa pregunta o esa como Frase. frase, petición, como sea, de realmente ponerle atención o poder recibir y ver algo totalmente diferente que te va a llenar tu vida, tu día de ese espacio de gozo, de alegría, de asombro, ¿verdad? Entonces es una herramienta que también uso yo bastante. Claro, ¿no? Y la parte también interesante es cuando, o sea, la mayoría de la gente ve lo que no tiene. Uh-huh. O sea, se queja o hace drama o berrinche de lo que no tiene, ¿no? Entonces, toda tu energía está enfocada en lo que no tienes, en lo que no recibes, en lo que no funciona, en lo que no sale, en lo que no estás recibiendo, en lo que no te está llegando, en vez de ir a hacer una pregunta. Universo, ¿cómo puedo recibir más? ¿Cómo puedo tener más facilidad con esto? ¿Cómo lo puedo hacer más divertido? ¿Cómo lo puedo hacer más ligero? ¿Cómo, o sea, en vez de estar como en el dándole, yo siento como una energía como de un láser que estás dándole al mismo punto. Sí. No se puede, está en la fregada, no se puede. En vez de decir, ok, en vez de estarle quemando ese punto con energía de láser, ¿no? ¿Cómo puedo abrir el espacio con universo? Muéstrame cómo lo puedo cambiar, cómo puedo ser diferente, cómo puedo recibir más, cómo puedo crear más, cómo puedo estar en más facilidad con esto, cómo puedo crear más gozo, ¿no? También un tema muy importante que le salió una sesión con un cliente en esta semana es la parte de si no hay gozo en lo que haces, digo, no funciona, ¿no? Porque lo que decimos siempre es la energía del gozo y de la facilidad y de la abundancia siempre va a crear más expansión en tu vida. Entonces, si haces algo que no te crea gozo y que lo tienes que hacer, ¿no? En una clienta el ejercicio, ¿ok? ¿No? Sí. Ok, ¿cómo puedo hacer un ejercicio con más gozo, con más diversión, con más expansión, con más diversión? O sea, hacer algo que te expanda, que disfrutes, que goces. Entonces, universo, tengo que hacer un ejercicio hoy. ¿Cómo lo puedo hacer con más gozo, con más facilidad, con más relajación, con más espacio, con más, cómo me puedo divertir más con él? O sea, usar la herramienta para meter en algo que no es tan ligero para ti y convertirlo en algo gozoso, porque todos tenemos temas y cosas que no son fáciles, que no nos gustan, que no son expansivas, que no son relajantes, que no nos encantan, pero que es que tenemos que hacer por el trabajo, por la agenda de la pareja, de los hijos, de ¿no? Entonces, en las situaciones que no nos encantan, ¿cómo podemos traer más gozo, más diversión, más relajación, más expansión a esa energía para cambiarla? Porque no tiene que ser rígida, ni sólida, ni insoportable. Tú puedes alterar esa energía para que sea más ligera, ¿no? Sí, y cuando algo no nos está fluyendo, cuando algo se vuelve un problema o algo difícil, algo de eso no estamos queriendo recibir. Ujú. Y por ahí viene eso de, ¿qué más puedo yo recibir de esta situación? ¿O qué más yo puedo recibir de esta persona? Y no es que esa persona me vaya a dar algo, simplemente yo poder recibir más todo lo que esa persona es
o lo que esa persona está eligiendo. Y muchas veces es lo que no queremos recibir, es algún punto de vista que nosotros mismos tenemos. Y ahí es donde nos atoramos, es donde lo hacemos difícil o donde lo hacemos como pesado. Y en base a lo que decías sobre hacer con gozo lo que haces o tener más gozo en tu día, en tu vida, también, sí, yo también tenía estos días, había estado viendo comentarios y notas así, donde refuerzan el que la vida tiene que ser dolorosa y sufrida. Uh-huh. Y de alguna forma hay cierto orgullo en eso. Y yo me quedaba, wow, en un momento casi como reacciono con mi opinión, y después dije, oh, no, recibe. Es interesante porque hay muchas personas que eso es algo que tiene mucho honor. Uh-huh. Y es en base a eso que han creado su vida y lo ven como algo muy bueno. Entonces, pero simplemente es la forma en que van creando su vida. Desde Uh-huh. que tiene que ser doloroso o de que tiene que ser pesado o que tiene que sufrirse. Entonces, eso es algo muy bueno. Entonces, es interesante. Quizá podrías igual vivir tu vida como la vives, solo que tal vez con un poquito más de gozo o más divertido. No precisamente con el sufrimiento, pero muchas veces el sufrimiento es el condimento que le echan. ¿Verdad? Para que sea emocionante, quizá, para que sea, para sentir que sí vale. Exacto, pero ese condimento, ¿no? Es lo que esta realidad te vende que tienes que sentir, Exacto. ¿no? No es real, es una elección, ¿no? Así es. No necesitas más emociones intensas que te contraen y que te comprimen para ser más. Al contrario, ¿no? Entre menos nos dejemos regir y controlar por las emociones, más espacio tienes para expandirte y funcionar desde un lugar totalmente diferente, ¿no? Totalmente. Me Sí. tocó una sesión esta semana de una chava que me decía era todo un tema de el rechazo, el juicio de las demás personas, ¿no? Entonces, como que fue como la parte, ok, cuando la gente me rechaza y me juzga, bueno, me juzga y luego me rechaza, y ok, ¿y qué pasa con el juicio? Me rechazan. ¿Y qué pasa con el rechazo? Me duele, Uh-huh. ¿no? Y yo, ok, qué interesante. Entonces, ¿quién decide si te duele o no? No la otra persona, tú. O sea, tú eliges si te vas a comprar la emoción o el dolor de lo que alguien más elija o el punto de vista de otra persona. Entonces, como que toda la sesión como que volcó en parte de ver la parte de saber recibir la crítica, el juicio, el rechazo, la jeta, el que te barran, te volteen la cara, todas estas energías densas, sin Sí. punto de vista, recibiéndolas como energía, sin resistirlas, sin meterte abajo de la tierra, o sea, como que desde, ok, es un punto de vista, es una energía, no significa nada, no te compacta, no te contrae, no te cambia. Sí. Y lo que las otras personas elijan o digan tiene más que ver con lo que ellos pueden recibir, Uh-huh. con lo que ellos, y con el punto de vista de esa persona. En el momento que nosotros lo hacemos personal, ahí es donde nosotros lo estamos haciendo nuestro. Exacto, que es cuando te lo compras. Te lo compras. Y también, si esto del rechazo y esto es como muy repetitivo o muy fuerte, ¿qué amas tú del rechazo también? Exacto. Y esa es una pregunta. A veces es como, los otros me rechazan y me juzgan, pero realmente, ¿qué amas tú de eso? Exacto. ¿Verdad? ¿Qué tanto usas el rechazo o el que no te validen o que no te acepten Para justificar. como una forma de justificarte, de no hacer nada, de no cambiar, de no elegir lo que tú quieras, de ir en contracorriente, de seguir tu saber, lo que tú quieres crear, sin punto O muchas veces para justificar o probar lo incorrecto o correcto que estás tú o los demás. Exacto. Entonces siempre es un punto de vista, ¿no? Siempre es una posición, siempre es para mantenerte en lo correcto o en lo incorrecto. Claro. ¿Verdad? Oye, y la maravilla de este tema que se está desarrollando en esta sesión de la pregunta de la semana número 12 es recibir. Recibir. Uh-huh.
recibir el juicio, la crítica, la jeta, el estás mal, el recibirlo, porque entre más resistes algo, un punto de vista, un juicio, un comportamiento, la opinión de alguien más, un punto de vista rígido, lo que quieras, estás resistiendo y cuando resistes, no recibes. Entonces, cuando dejas de resistir y recibes todo, el juicio positivo, el juicio negativo, el juicio de en medio, el juicio de daga, el juicio, ¿cómo se llama el juicio que es como disfrazado? El juicio refinado, Ujú. juicio de por abajo del agua, todo lo que Toda la agenda secreta, sí. secreta, cuando estás dispuesto a recibir todo, desde la conciencia y darte cuenta de que, este es un juicio, qué interesante, lo recibo. No me lo compro, yo elijo si me compro el punto de la otra persona o no, ¿no? Sí. Y cuando te lo compras, de repente cuando te lo compras es, pues me compré un punto de vista que no es mío, ok. Lo destruyo, lo descreo y retorno a mi punto de vista de lo que yo quiero elegir y crear, ¿no? Porque a final de cuentas, el juicio y la separación, lo que vimos la semana pasada, que preguntaba Sergio, ¿no? ¿Cuál es la pregunta como para contribuir a este grupo, ¿no? Es, ¿cómo me puedo juzgar menos? ¿No? Y yo agregaría ahorita, ¿cómo puedo juzgar menos a mí mismo, juzgar menos a los demás y cómo podrá recibir más? Porque el juicio te va a bloquear todo el tiempo de recibir. Entonces, cuando te sales de la energía del juicio y te abres a recibir lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo horrendo, lo que te retuerce la víscera, Ujú. es cuando realmente estás en este estado de comunión con todo, dispuesto a recibir todo, y ya no eres un efecto de lo que los demás eligen, o dicen, o opinan, o piensan, o hacen, ¿no? Así es. Ya lo puedes recibir, entonces ya no estás en reacción. Y así como decía Douglas, si estuvieras dispuesto a recibir, todo sería una contribución. Todo. Todo tiene conciencia. Todo, ya sea que quieras awareness o qué más puedes tú recibir de eso. ¿Qué es lo que te está diciendo? Exacto. Si esto no fuera un problema, ¿cuál sería la posibilidad? Esa es otra de las preguntas que uso bastante. Si esto no fuera un problema, Ujú. podría yo recibir aquí? ¿O qué otra posibilidad se está mostrando que yo no estoy viendo? Exacto. El Oye, darle la vuelta a nuestro punto de vista de que algo es un problema o algo está mal o algo es difícil, si esto no fuera un problema, ¿qué más podría yo recibir aquí? exacto. Ujú. Oye, ahorita me acordaste de otra conversación que tuve con una clienta de que estaba en un proyecto, se acabó el proyecto, entonces sentía la parte del fracaso, de rechazo, de juicio, de tú estás mal, porque esa. Entonces, siempre lo que hacemos en Access también, y mucho con la pregunta, es voltear, o sea, voltear las cosas, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué tal que no fracasaste? Simplemente estás eligiendo algo diferente, ¿no? ¿Qué tal que no te están juzgando porque lo haces mal, simplemente no pueden recibir lo que tú puedes contribuir, ¿no? ¿Qué tal que tu punto de vista es que en vez de que me sacaron de un proyecto es universo, gracias por quitarme algo que no va a crear más y contribuir para mí, para que pueda elegir algo donde la gente me pueda recibir, donde pueda contribuir y que cree mucho más para mí? exacto. Porque este tema de rechazo, cuando alguien te dice, no queremos que seas parte de esto, no quiere decir que estás mal o equivocado. Simplemente la energía que tú eres y lo que tú puedes contribuir, la gente del proyecto no lo puede recibir, o no lo entiende, o no lo puede digerir, ¿no? No es que estés mal, es que simplemente no están dispuestos a recibir lo que tú eres. Entonces, como que es voltear, ok, en vez de fracasé, me corrieron, qué horror, hacerme un moco embarrado en la pared, ¿no? Es como, ok, qué interesante, no pueden recibirlo, ok, universo, muéstrame la gente que pueda recibir la contribución que yo soy, que busque la energía que yo puedo contribuir y aportar para hacer proyectos increíbles. Sí, y a veces creemos que O sea, agradezco al universo, gracias por quitarme los proyectos que no funcionan, que no contribuyen, donde no hay dar-recibir simultáneo. Gracias. ¿Y qué más es posible? En vez de quedarte atorado en que, ¿por qué no funcionó? No funcionó porque no lo pueden recibir, porque no hay un receptor. y también a lo que habla ahorita de que a veces creemos que es un problema.
Ujú. Y no, quizá es parte de tu pregunta, quizá es parte de esas posibilidades que se están abriendo, que para que tú recibas más o esa posibilidad que tú estás pidiendo, tienes que soltar algo. Y no es que tengas que para poder recibir, pero muchas veces hay ciertas cosas que se van para que algo más grande venga. Exacto. A veces creemos que es problema, tal vez me despidieron del trabajo. Bueno, quizá, tal vez ahorita es un problema porque crees que no tienes trabajo y te quedaste sin trabajo y eso significa que tal vez fracasaste, pero quizá muchas veces después viene otra oportunidad, otra posibilidad, donde tal vez sí vas a recibir o vas a poder empezar a crear algo diferente que tal vez en el trabajo anterior no había mucha opción. Mira, y a veces es eso, creemos que no, pero este es mi trabajo de toda la vida, yo le dediqué toda mi vida, mi tiempo, todo lo que yo sabía, y para que pero entonces a veces caemos en verlo como que es un problema. Exacto. Oye, Y es otra herramienta que sirve aquí, es como todo lo opuesto a lo que parece ser, exacto. O sea, lo que parece ser. exacto. En vez de ver la posibilidad de decir, ok, esto no funcionó, fantástico, ¿qué sigue? ¿No? Así En vez es, de ver lo equivocado de ti, el que alguien te rechazó, porque el tema del rechazo es muy interesante, porque cuando alguien te rechaza, piensas que tú estás mal. así es. Y no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la persona que te rechaza, ¿no? Entre comillas, no Ajá, puede recibir tu energía o lo que tú eres, porque tiene elección, igual que tú. exacto. Entonces, cuando alguien no te recibe, o no te ve, o no recibe tu contribución, no quiere decir que tú estés equivocado. Y esa es de las mentiras más grandes que todo el mundo se compra. Es decir, qué interesante, no lo puedo recibir, no le puedo contribuir. Ok, qué interesante, el universo muéstrame gente que esté dispuesta a recibir la contribución de que yo soy. Exacto, sí. Se va lo equivocado, es decir, qué interesante, no lo pueden recibir, ¿qué más es posible? ¿No? Y a quién no le puedo contribuir, y quién sí me puede recibir, y quién sí puede escuchar lo que yo tengo que decir, y a quién le puedo agregar, ¿no? Mi polito mágico, ¿quién está dispuesto a recibirlo? Porque aunque seamos campanita con polvos mágicos por todos lados, si la gente no lo quiere recibir, aunque le avientes el costal de polvos mágicos, no lo va a recibir. Entonces, No, es muy interesante decir, ok, hay gente que lo quiere recibir, hay gente que no, y todo es una elección. Y tu elección está en no comprarte el punto de vista que si no lo reciben, tú estás mal. sí, y es cuando tendemos a ver lo equivocado que estamos, cuando vivimos en ese mundo donde siempre tenemos que tener algo malo. Exacto. En lugar de empezar a ver lo que sí tú puedes aportar, todo lo que tú sí estás creando, pero no estás reconociendo, el reconocimiento es una herramienta genial, pero en el momento que tú reconoces lo que tú eres y lo que tú estás creando, todo se empieza a mostrar diferente. Ujú. Y también estar dispuesto a preguntar para a aquellas personas que van a contribuir a tu vida que se muestren. Ujú. Y no estar, ¿cuánto también mucha gente pasa ahí en el drama del rechazo, del juicio, de que están mal, por querer forzar que ciertas personas sean las que van a hacer la contribución para su vida? Y cómo tienen que ser. Y de qué forma. Exacto, entonces, en lugar de, quizá podría soltar tu forma, la que decidiste que va a ser tu forma, y algo nuevo totalmente se va a mostrar Exacto. para todos. Exacto. Entonces, cuando estén en situaciones de rechazo, de juicio de alguien más, ok, es que es lo correcto de mí que no estoy viendo, ¿no? Y que no estoy dispuesto a ver lo que esta persona quiere recibir. Porque generalmente todo el mundo piensa que todo el mundo puede recibir lo que tú eres. Tu energía, tu sabiduría, lo que haces, tu sesión, ¿no? No, todo el mundo tiene una forma diferente de recibir, una capacidad diferente de recibir, dependiendo de sus elecciones. Entonces, cuando tú quieres darles todo y ellos pueden recibir esto, te vas a sentir equivocado. Entonces, una pregunta genial es, ok, ¿qué le puedo dar a esta persona que le pueda contribuir? ¿Qué está dispuesta esta persona a recibir? ¿No? Y basarte en esa conciencia de lo que recibes para poder dar lo que tu energía
como yo pues, me imagino como un embudo, ¿no? Como en vez de todo, como que un poquito como alineada a algo para que la gente lo pueda recibir. Porque entonces cuando la gente no te recibe, porque no tiene esa capacidad de recibir o no está dispuesta a recibir tu energía o esa amplitud, ¿no? Ujú. Pone una barrera, entonces te sientes rechazado, equivocado y mal, ¿no? Simplemente es, ok, ¿qué puede recibir esta persona? ¿Cómo le puedo controlar a esta persona? ¿Qué está dispuesto a escuchar a esta persona? Para poder ir viendo hasta dónde la gente está dispuesta a recibir y no caer en el juicio de ti mismo. Y Por no lo caer tampoco en reducirte porque los demás no pueden recibir, que es Exacto. diferente. O sea, cuando estamos hablando en tema como de relaciones, y estas relaciones, o sea, con otra persona, ok, das lo que pueden recibir, pero no te reduces a tú ser la totalidad de ti, Exacto. y es muy diferente. Entonces, Sí, muchas veces las personas lo que hacen es reducirse y mantenerse al mínimo porque otras personas no pueden recibir. O exacto. porque otras personas no están dispuestas a ser esa totalidad de ellos mismos. Ujú. Pero cuánto también nos detenemos por mantenerse dentro de lo apropiado o lo normal, ¿verdad? En lugar de ser la totalidad de ti. Y Es eso no quiere decir ir y tratar que el otro reciba todo, ¿verdad? exacto, exacto. Es como el volumen del radio, ¿no? Ujú. Tú puedes estar en 10 de volumen y no dejas de estar en el 10 del volumen, pero si la persona con la que estás puede recibir el uno, adaptas al uno, pero no dejas de perder tu potencia y tu capacidad, ¿no? Como decís, muchas veces como que nos hacemos chiquitos para embonar esta realidad en lo que es normal, en lo que está bien, en lo que es definido, en lo que es acorde, en lo que es apropiado, y nos perdemos a nosotros mismos. Entonces, tú tienes tu intensidad de lo que tú eres y puedes modular tu energía, depende de lo que la gente pueda recibir, desde la pregunta, ¿no? De qué puede recibir, qué requiere recibir, qué información requiere, ¿no? Para ver lo que tú puedes contribuir a otras personas que puedan recibir, en vez de darles todo, ¿no? Y luego nos pasa mucho en sesiones, ¿no? Que viene una gente a una sesión y quieres darles todas las herramientas, toda la información, todo, y, Sí. y salen nada más como mareados, casi, o sea, que no saben. No es amable, no es amable cuando tratas de... Sí. Exacto. Entonces, ¿qué requiere que poder recibir? Y modulas tu energía sin dejar de ser tú, como dice Tish, ¿no? Tú no te reduces, o sea, tú siempre vas a ser la totalidad de ti. Y en muchas formas uno se reduce. No, no necesitas, es diferente el concepto de cuando das más a tú reducirte. Exacto. Es muy diferente. Entonces es, qué sé yo, de ser la totalidad de mí todo el tiempo Ujú, y dar solo lo que pueden recibir. claro, Estar dispuesta a hacer la contribución. Cuando tú estás dispuesta a hacer la contribución, tú das lo que la otra persona puede recibir. Y eso es una contribución. exacto, Porque la persona puede recibir lo que puede recibir. Si exacto, le das de más, eso no es contribución. exacto. Es un abuso de Es confianza. un abuso, exacto. Sin querer dar de más ni de menos, lo que se requiere. Lo que se requiere y lo que va a crear más, lo que va a contribuir a la otra persona. Exacto. Y ahí donde la pregunta te modula, te ayuda a modular tu energía para no dejar de ser tú, ¿no? Y ampliar tu banda o disminuir tu banda para que la gente pueda recibir. Porque cuando la gente se abre y está dispuesta a recibir más, amplias tu banda para contribuirles, ¿no? Cuando la gente está así, disminuyes tu banda para contribuirles lo que requieren sin dejar de ser tú y sin bajar tu intensidad o tu conciencia o tu expansión, sin hacerte, o sea, sin intentar embonar en el molde de la persona. O sea, tú eres tú y le das a la gente lo que requiere, ¿no? Mi punto de vista. Lo que más es mejor, menos es peor, no. Lo que la gente requiere en ese momento, ¿no? Sí, así es que sí. Pero sí es mucho el reconocer la diferencia de dar lo que se puede recibir y tú no reducirte lo que tú realmente eres. O sea, todo, todo. O sea, no te tienes que hacer de menos. Es, Está. uh-huh. Eso es muy interesante, pues ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Y No, una herramienta más, hicimos las 5. sí, ay, güey, ya se nos pasó. Pero gracias por estar con nosotros, por
acompañarnos y nos vemos la siguiente semana en la pregunta de la semana, episodio número 13 Sí. de Guadalupe, 7 de México. 6 de Guatemala, 6 de la tarde de Guatemala. Exacto. Muchísimas gracias. Esperemos que eso les contribuya a usar preguntas en sus vidas y ser más fluidos y recibir y contribuir y nunca apagar su potencia y siempre ser más de la pregunta, contribuyendo lo que puedan contribuir sin bajarse su volumen. Como dice el Dr. Dane, ¿no? Sube. Cuando sea intenso o incómodo, Turn súbele. it up, sí. Súbele. Y Sí. pues es posible. Gracias, chicos. Gracias, Tim. Todos. Chao, chao. Chao. Ay, no,